buenas tardes. Como cada jueves, aquí nos encontramos en nuestro programa Adolescente 360 o 360, donde como cada día vamos a presentar a nuestros colaboradores. Mm, a- Aquí a mi derecha tengo a Carlos, colaborador habitual del programa, Buenas tardes. y por otro lado tenemos hoy a Mar Rius, que estará presente también con todos nuestros programas. Hola Jaime, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema importante que queremos abordar y son, digamos, el abordaje nutricional desde el punto de vista adolescente, ¿no? ¿Cómo se enfoca, Carlos, este matiz, ¿no? La nutrición desde el punto de vista adolescente. ¿De qué manera abordamos al adolescente, ¿no? Desde una perspectiva de alimentación saludable, pero que esto queda como muy amplio, ¿no? Entonces, para realmente abordar este tema, creo que lo más interesante será hablar a través de algunos mitos que existen referente a la alimentación. Pero antes de empezar y entrar en materia, me gustaría compartir un par de noticias que nos irá muy bien para ir desarrollando el programa. Y la primera dice así: la obesidad infantil y adolescente repuntan con la pandemia. Un 80% se convertirán en adultos con obesidad. El confinamiento y las restricciones han provocado un aumento de peso en la población española, incluida la infantil. Los especialistas alertan de que este problema tendrá importantes repercusiones y piden un plan nacional para atajarlo. Y por otro lado, tenemos que los trastornos de la conducta alimentaria se disparan también un 40% tras la pandemia, y la exposición a las tecnologías y a las redes sociales aumentan los casos de este tipo de enfermedades, tipo anorexia, bulimia. En Aragón, antes de la pandemia, había 6.000 casos diagnosticados y ahora ya hay cerca de 9.000. Sí, realmente, Carlos, son noticias importantes porque lo estamos encontrando en nuestras consultas del día a día, cómo se ha incrementado ese mal hábito de alimentación, se ha incrementado ese exceso de peso y también los trastornos de conducta alimentaria, sobre todo la anorexia, esa preocupación que tienen por determinado tipo de consumo, determinados hábitos de consumo y obviamente hoy será un tema interesante en el que podremos hablar un poquito sobre esos mitos y ese abordaje, ¿no? Mar, ¿tú qué opinas? Pues yo aprovechando que estoy hoy con dos personas expertas en nutrición, me gustaría saber por qué la adolescencia es una etapa tan importante desde el punto de vista nutricional. Pues esta es una gran pregunta ya para iniciar el programa, la verdad. Gracias, Marc. Gracias a ti. Pues mira, como bien dijo Jaime en el primer programa que hicimos, él bien nos comentó que durante la pubertad, pues el adolescente incrementa en un 50% el peso corporal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que se produce mucha materia orgánica y para ese incremento del peso, ese incremento, ese desarrollo corporal, pues se necesitan dos cosas: energía y nutrientes. Por lo tanto, ese es el primer factor por el cual la nutrición es muy importante, porque es nuestra principal fuente de energía y de, evidentemente, no de alimentos, y en los alimentos se encuentran los nutrientes. Y por otro lado, porque aparecen nuevos hábitos que pueden considerarse de riesgo en el adolescente, que es una realización de actividad física excesiva. Bien puede aparecer embarazo, sea deseado o no deseado, pero eso implica un riesgo nutricional. Y por el otro lado también pues el uso de hábitos tóxicos tipo el alcohol o otras sustancias tóxicas como cualquier tipo de drogas que pueden también poner en riesgo la calidad nutricional de los jóvenes. Muy bien. Y ya que estamos hablando con un experto en nutrición y referente dentro de los Bueno, adolescentes, muchas ¿no? gracias. Del seguimiento de adolescentes desde el punto de vista nutricional, ¿cuáles serían esos problemas más frecuentes que te encuentras en la consulta? ¿Qué problemas nutricionales? Pues mira, no es casualidad que haya empezado el programa con esas dos noticias que hablaban del incremento de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria, porque precisamente son estas dos patologías las más frecuentes, debidas en una primera instancia por esa alteración del patrón de la ingesta, porque los adolescentes tienden a saltarse algunas comidas, sobre todo el desayuno, y suelen tener una conducta alimentaria como más errática. Al tener este tipo de conductas, optan por alimentos menos saludables y por lo tanto dejan de cumplir esas recomendaciones de una alimentación saludable llena de frutas, verduras, cereales integrales, algunos lácteos, etcétera. Y por lo tanto empiezan esos trastornos de la conducta
y ese incremento del riesgo el riesgo de incremento de peso debido al exceso consumo de alimentación ultraprocesada y una vida sedentaria. Muy bien, muy bien. Y Mar, ¿tienes alguna pregunta más que hacerle a Carlos? Tenemos que aprovechar que lo tenemos aquí. Vamos a aprovechar, sí. A mí de pequeño me han dicho siempre, no comas pan que engorda. El tema de que el pan engorda, esto es muy frecuente y la verdad es que me lo encuentro mucho. Y realmente entre los adolescentes siempre está el que dejan de comer pan porque también han oído esto. Y la realidad es que no hay ningún tipo de alimento per se que tenga la capacidad de engordar. Y esto es algo que tiene que quedar muy claro. Es decir, nosotros ganamos peso, engordamos o perdemos peso, bajamos de peso, porque se produce o bien un incremento de las calorías que entran, por así decirlo, ¿no? Hay un exceso de energía ingerida o bien un déficit. El pan en sí no es que engorde, sino que añade esa energía extra a lo que comemos. Si nosotros comemos un plato de patatas fritas con pechuga rebozada y además eso, que ya es calórico, le añadimos o lo acompañamos con pan y nos hacemos un bocadillo, todavía añadimos más. Si nos hacemos un huevo frito y lo mojamos con pan, el huevo frito ya tiene su energía, pero si lo mojamos con pan todavía tiene más energía. Entonces eso es lo que hace que incrementemos de peso. De hecho, el pan es el principal alimento de nuestra alimentación que más carga energética nos da. Por eso siempre que vamos a un nutricionista, lo primero que te hace el nutricionista es quitarte el pan. Porque sabemos que es de los principales alimentos que añade ese extra de energía. Interesante, interesante. Y retomando, Carlos, un poco, estuvimos hablando de esos problemas nutricionales, ¿no? ¿Por qué se da este tipo de problemas de salud en los adolescentes? Pues según la Academia Americana de Pediatría, básicamente se dan por 4 factores, podríamos decir, y es pues esa tendencia a saltarse comidas que antes ya estaba comentando, el hacer un mayor número de comidas fuera de casa, es decir, si ya me salto el desayuno, ya como algo en la escuela, pero si no tengo algo en la escuela, en el descanso voy a la panadería y me compro algo, por lo tanto ya es un tipo de alimento ultraprocesado, una bollería, una bolsa de patatas fritas, etcétera. Eso hace consumir más comida ultraprocesada y por otro lado hacer dietas tipo erráticas, como pueden ser dietas vegetarianas, que no es que la dieta vegetariana en sí sea una dieta errática, sino que no se lleva a cabo de manera adecuada, de manera realmente equilibrada y saludable, teniendo en cuenta pues, los nutrientes esenciales que debemos de tener presente en todo momento. Y, Carlos, ¿beber agua durante la comida engorda? El agua es un alimento, es un líquido que es acalórico. Esto quiere decir que no nos aporta energía. Por lo tanto, no, queda muy claro, ¿no? El agua no contiene calorías, por lo tanto no tiene la capacidad de engordar. Pues es una de las falsas creencias y de los mitos que hay dentro de la población, ¿no? Muy extendidos. Efectivamente, porque hay mucha gente, ¿no?, que tiene esto de, uy, es que retengo líquidos, pero nada más lejos, ¿no? Es importante asegurar una buena ingesta hídrica, una buena ingesta de agua, de líquidos precisamente para orinar, porque muchas veces lo que pasa es que si no bebemos suficiente agua, las toxinas se acumulan en el cuerpo y esas toxinas acumuladas sí que generan pequeñas reacciones de inflamación que pueden hacer que nos sintamos hinchados, ¿sabes? Entonces, forzarnos a beber bebiendo 2 litros de agua al día, que son las recomendaciones oficiales, pues ayudamos a depurar de manera adecuada nuestro organismo. Muy bien. ¿Hay alimentos buenos y malos? Pues mira, la verdad es que el dualismo yo creo que no es nada bueno, ¿no? O sea, clasificar los alimentos como buenos o malos puede dar lugar precisamente a que nuestros adolescentes pues se obsesionen con determinados alimentos. Entonces, la realidad es que no hay alimentos ni buenos ni malos. Podríamos decir que hay alimentos más nutritivos y otros menos nutritivos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que sí que hay son hábitos incorrectos. Es decir, un alimento poco nutritivo, como puede ser, por ejemplo, un croissant, ¿no?, está buenísimo. Entonces, eso es una contradicción bastante grande, ¿no? Y con un poco de manteca y jamón dulce, aún mejor. ¿Verdad que sí? Entonces, claro, eso no puede ser malo, ¿no? Pero si basamos nuestra alimentación en este tipo de productos, entonces sí que se convierte en un hábito erróneo. Y eso es lo que puede hacer, junto con un estilo de vida que no acompañe porque no realizamos actividad física y es un estilo de vida muy sedentario, pues que se den problemas como el incremento del peso corporal que puede promover el desarrollo de la obesidad. Muy bien.
Mar, Sí, tengo una pregunta, a ver si... Que hace tiempo que estoy viendo en muchos supermercados o incluso en publicidad, productos light, patatas fritas light, muchos alimentos light. ¿Qué son? ¿Son más sanos? ¿No engordan tanto? Eso también es uno de los clásicos. Al final, parece que haya en la sociedad como un miedo a engordar, ¿no? Como un miedo a Sí, las grasas, ¿no? Como un miedo al incremento del peso. Entonces, la industria alimentaria dice, bueno, pues te doy determinados alimentos, como pueden ser los lácteos, que todos sabemos que son alimentos, ¿no? Que son más ricos en grasa, pues te los vendo light. Light quiere decir que tiene un porcentaje menor, es decir, que a través de un proceso, pues le han quitado parte de su grasa. o sea, para entenderlos, tendríamos que comer mucho más para engordar lo que un producto no light. Se podría decir así, lo que pasa es que se produce como un proceso de pensamiento erróneo, ¿no? Es decir, Ya, como es light, pues como más, claro. porque no engorda tanto, Y acabas ¿no? Y comiendo... acabas comiendo exactamente lo Claro, mismo. Y además lo estás comprando todavía más caro. Y desde un claro. punto de vista nutricional tiene mucho menos sentido. ¿Por qué? Porque realmente lo que sabemos a día de hoy es que cuanto más fresco, natural y sin procesar sea un alimento, es decir, que Claro. el alimento sea completo, lo que es la matriz alimentaria, sea completo, es mucho más nutritivo, nos saciará más y será mucho más palatable, que eso quiere decir que es mucho más agradable pues a nuestros sentidos, al gusto, al olfato, ¿no? La textura, etcétera. muy bien, muy bien. Y bueno, ya que llevamos esa línea, ¿no? De los productos light y los integrales. Los, in- ¿Adelgazan? los integrales no es que adelgacen per sí, recordemos que si no hay alimentos que engordan, no hay alimentos que adelgazan, Jaime. Entonces, lo que sí que los productos integrales los recomendamos porque tienen una ventaja respecto a otros que no lo son. Y la principal ventaja es su cantidad de fibra, ¿no? La fibra, como todos sabéis, pues nos ayuda a regular el tránsito intestinal, nos ayuda a prevenir el estreñimiento, nos puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. Esto en adolescentes a veces pues no es muy frecuente, pero cada vez más debido al incremento de la obesidad, pues sí que se da. Pero sobre todo nos aporta saciedad. Entonces, cuanto más tiempo hacemos la digestión, pues evidentemente damos tiempo al cuerpo a que vaya despertando pues estas señalizaciones de hambre-saciedad. Muy bien. Vemos quizá en películas y también conocemos a personas que se meten en una sauna, sudan y sudan y sudan, pensando que pierden grasa. ¿Es cierto eso? Bueno, está la sauna, está el Sí. ponerte papel film alrededor del cuerpo, Envol- ¿no? Con papel envolvente para sudar más, ¿no? Ostras. Precisamente con la intención o con la falsa creencia de que realmente si sudas quemas grasa, ¿no? Es como que la grasa la sudamos y esto Sí, realmente no es cierto, para nada. Para quemar grasa la única manera que existe es creando un déficit calórico. ¿Eso qué quiere decir? Pues ingiriendo menos calorías que las que realmente pues consumimos, ¿no? Antes hablábamos de que para ganar peso debemos ingerir más energía de la que realmente nuestro cuerpo gasta, pues para perder ese exceso de grasa tenemos que conseguir precisamente lo contrario. Así que no, lo que se pierde cuando sudamos es agua y el agua hay que reponerla. claro. Sobre todo un ejercicio extenuante como puede ser un partido de baloncesto, un partido de fútbol en los adolescentes, o bien una ruta en bicicleta a través de mountain bike, o bien una carrera, una cursa, temas de atletismo. Puedes pesar hasta 1,5 kilos menos, pero no es que sea de... Es decir, es 1,5 kilos menos de peso, pero no de grasa, Claro, es de claro. líquido. Entonces, a la que lo reponemos, evidentemente se incrementa el peso de nuevo. Jaime y Carlos, estoy viendo que estamos haciendo muchas cosas mal, ¿eh? La verdad que sí, Mar, Hacemos, la verdad que madre sí. mía. No es que hagamos Tenemos, cosas mal, no es que en realidad también existe como mucha contradicción y Sí, tanta información que hay en redes sociales, todo el mundo tiene acceso a internet ahora, todo el mundo puede decir la suya, entonces todo esto genera muchísima claro, es que el confusión. que no entiende se lo cree. Claro. Antes pero bueno, los huevos incrementaban el colesterol, ¿no? Sí, Ahora el resulta que los hígado y bajan. sí, Ahora resulta... Sí, esto... La nutrición la verdad es que no es una ciencia exacta y siempre tenemos que estar al día. sí, y también los mitos, las falsas también. creencias. Por ejemplo, tomar fruta como postre engorda. Es una creencia que está muy generalizada. Muchísimo, igual que si la comemos por la tarde o a partir, o Sí, sí o no, sí o no. Mira, lo importante de la fruta realmente, y esto como al final nos están escuchando muchos padres de adolescentes también y a lo mejor también muchos adolescentes, pues lo importante de la fruta es consumirla.
Y cuando hablamos de la población adolescente, da igual que sea por la mañana, que sea por la tarde, que sea después de cenar. La fruta como tal es un alimento súper completo porque aparte de un montón de vitaminas y minerales, nos aporta mucha agua, por lo que nos ayuda a hidratarnos, pero además también fibra, lo que nos ayuda también a hidratarnos bien, ¿no? Y un conjunto de azúcares que nos aporta energía, pero no demasiada, por lo tanto se convierte en un snack perfecto para esas medias horas, para las meriendas, para el desayuno, para el postre, por si nos hemos quedado con hambre, ¿no? Sin añadir un exceso de energía. Por lo tanto, no, la fruta no engorda. Al final tú te comes una manzana, tiene una determinada cantidad de energía por la mañana que por la noche, porque sigue siendo la misma manzana. Muy bien. Vemos también que las personas que quieren ganar músculo cambian de manera de comer o comen otro tipo de cosas. Para ganar músculo hay que tomar más proteínas. La verdad es que esta es una preocupación súper frecuente en el público adolescente, ¿no? Empiezan a ir al gimnasio, Sí. empieza ese desarrollo, quieren verse más atléticos, sobre todo los chicos, ¿no? Las chicas también, cada vez más se meten en el mundo del fitness. Pero la verdad es que consumir más proteínas no es necesariamente mejor. Entonces lo que hay que hacer para optimizar la ganancia de músculo realmente es, primero de todo, valorar cómo está siendo la alimentación de esa persona en concreto, ¿no? De ese adolescente. Entonces, si ese adolescente tiene una alimentación desequilibrada, está comiendo a deshoras, no consume fruta, cereales integrales, pero después se toma un batido después del gimnasio, pues esa recuperación muscular pues no será la más idónea, no verá resultados, ¿no? Sin embargo, lo que primero que hay que hacer es trabajar pues su alimentación base y luego los suplementos siempre están como un recurso más para llegar a esos requerimientos proteicos que pueden estar incrementados en determinadas situaciones o en determinados tipos de actividad, pues para que le sea más fácil, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que si tengo adolescentes que se dedican al mundo del waterpolo, de la natación y quedan a las 5 de la mañana para entrenar. Pues claro, comerse 2 latas de atún a esa hora, pues muy apetecible no es, ¿no? No. Sin embargo, un batido de chocolate rico en proteínas, pues Pasa puede mejor. ser mucho más agradable después de la realización del ejercicio de fuerza. Muy bien. ¿Y los suplementos de vitaminas y minerales son necesarios para cubrir necesidades nutricionales? Necesarios no son si mantenemos una alimentación, valga la redundancia, pues equilibrada y saludable. Pero es algo que se ha repetido tanto que parece que hasta ahí ha perdido valor, ¿no? ¿Qué quiere decir equilibrada? ¿Qué quiere decir saludable? ¿No? Pues equilibrada quiere decir que tiene todos los grupos de alimentos, es decir, proteínas, carbohidratos, es decir, carne, pescado, lácteos, cereales integrales, legumbres, vegetales, verduras, de una gran variedad, frutas, avena, todo este tipo de cosas tiene que ser la base de la alimentación. Y por otro lado, saludable, pues que sea lo mínimamente procesado. Muy bien. Y ya que estamos hablando de verduras y demás, ¿no? ¿Las verduras y frutas frescas son mejores que las congeladas? Pues en realidad no. Y aquí a mucha gente le va a sorprender. Porque muchas veces me dicen, pero es que no tengo tiempo de prepararme las verduras, cortarlas, lavarlas, es que me da mucho palo, ¿no? Entonces yo les digo, mira, oye, vete al supermercado, compra las bolsas congeladas que ya te vienen cortadas. Me dicen, pero puedo consumir eso, pero eso no está procesado. Y digo, no, simplemente está procesado porque ha sido cortado, ha sido manipulado por el hombre, pero realmente no ha sufrido ninguna alteración más allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La ventaja que tienen los productos congelados, frescos, es que nosotros los recogemos del huerto o del campo, los procesamos, los cortamos y automáticamente los ultracongelamos, por lo que la calidad nutricional del alimento pues se mantiene durante más tiempo que no, por ejemplo, si tenemos un pimiento en casa, ¿no? Que vete tú a saber de cuándo lo recogieron, cuándo llegó a la tienda, cuándo lo compramos nosotros y luego que lleve pues 1 o 2 semanas en nuestro refrigerador. Pues nos habían dicho, siempre había oído, no compréis esto porque ha perdido las proteínas, ha perdido... Lo importante es, volvemos como con el tema de la fruta, ¿no? Lo importante es consumirla. Claro. Entonces, si uno no tiene tiempo porque lleva una vida muy ajetreada, que es la gran mayoría de nosotros, y no tenemos a alguien que nos pueda preparar la comida y nos ayude en este sentido, pues la industria alimentaria nos pone la vida más fácil, ¿no? Entonces, es una buena opción recurrir a este tipo de productos.
¿Que se puede hacer fresco? Genial. ¿Que no me gusta cocinar? Pues bueno, es más fácil, ¿no? Descongelar unas frutas que ya vienen cortadas y limpias y ya está. Esto os habréis fijado en los supermercados. Tú antes ibas y encontrabas lechugas enteras, etcétera. Ahora solo encuentras bolsas Sí. con ya todo listo para que tú solo las tengas que coger y poner en el plato y ya Limpias y todo, no sí, las sí, sí, tienes que lavar ni nada. Pues eso tiene una serie de ventajas, pero evidentemente también tiene una serie de desventajas, como que encarece el producto, generamos más residuos, etcétera. ¿Y reducir los hidratos de carbono favorece el descenso del peso? No necesariamente, aunque sí que es verdad que, como hablábamos antes, los hidratos de carbono, que son sobre todo azúcares y así, suelen ser un nutriente que se encuentra en muchos alimentos ultraprocesados, como las galletas, a base de azúcares, a base de harinas, el propio pan que hablábamos antes, las patatas fritas, todo esto son hidratos de carbono. Entonces, si retiramos estos alimentos, estamos retirando hidratos, pero estamos retirando el tipo de alimento. Es decir, no es que los carbohidratos engorden, yo puedo consumir quinoa, puedo consumir legumbres, que son hidratos de carbono también, pan, puedo consumir el arroz, arroz blanco, arroz integral, la patata. Y que la pérdida también del consumo de carbohidratos pues no provoca cansancio, Nos puede provocar astenia, pérdida de cansancio, energía, ¿no? efectivamente, ¿no? Entonces simplemente hay que encontrar el equilibrio y reducir esos alimentos superfluos, ricos en sal, ricos en azúcares, ricos en grasas poco saludables. Seguimos con los mitos, pero vamos a crear un pequeño debate que antes mencionaba Mar sobre el consumo de la naranja, el zumo de naranja. ¿Qué opináis? Eso os lo voy a lanzar yo primero. ¿Qué es lo que opina cada uno de vosotros? ¿La naranja mejor en zumo o exprimida? Bueno, Exprimida o entera. a mí siempre me han dado miedo las naranjas porque cuando compro una bolsa y llego a casa me dicen, no, vas a exprimir. Hombre, ya que tengo la bolsa de 5 kilos, voy a hacer 2 o 3 litros, tengo el exprimidor, pues venga. No, porque claro, si la exprimes toda, pierde las propiedades. Entonces ya me da miedo la naranja. Yo prefiero un zumo, porque es agradable, fresca en verano, pero claro, si pierde propiedades, hombre, yo teniendo a vosotros, digo, hoy sí que lo sabré. Bueno, sabré yo y nuestros oyentes. Pues realmente cuando exprimimos las naranjas sí que es verdad que al romper esa matriz alimentaria de la que hablábamos, ¿no? Pues ya empezamos a separar partes de ese alimento. Por un lado, dejamos la fibra de lado, pero es verdad que se liberan todas esas vitaminas ahí. La vitamina C, que es la más famosa de todas, Sí. es muy volátil. Eso quiere decir que es muy sensible, es decir, no le gusta que la asusten. Al hacer el zumo de naranja, tenemos un margen de aproximadamente unas 12 horas o una cosita así para que realmente se mantengan esos niveles de vitaminas. O sea, que esa creencia es cierta. Eso es cierto. Entonces, a partir de ahí sí que realmente pues se va degradando porque es un antioxidante. Entonces, el alimento se empieza a poner malo cuanto más tiempo pasa, evidentemente. Entonces, empieza a perder esa calidad Hombre, nutricional. que los padres y los abuelos son muy sabios, ¿no? Sí. Sí. Daban es verdad. consejos o dan consejos sí, que señor. lo han experimentado, aunque no han estudiado, Sí, pero sí, lo sí. han experimentado, ¿no? Ellos dicen, si quieres zumo de naranja, exprime un vaso, te lo bebes, pones las naranjas en la nevera enteras y ya saldrá fresco igual. Exprimes un vaso y te lo bebes. Efectivamente, ahí esto sí que no aunque falla. es mejor comerse la naranja completa, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque ya no lo dirá el experto, pero realmente si solamente tomamos el zumo, estamos consumiendo solamente ese azúcar, ¿no? Claro. Dejamos la fibra, dejamos el componente Sí. y cuando nos terminamos de comer, pues con 2 naranjas a lo mejor estamos saciados, pero con 2 vasos de zumo no estamos saciados, ¿no? Sí que es verdad Claro. eso, Jaime, y lo cierto es que sí, o sea, pero siempre tenemos que valorar en qué nivel y cuándo estamos dando esta recomendación, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de público adolescente, pues si es un adolescente que realiza mucha actividad física extenuante, ¿no? Pues el hecho de después de realizar pues una sesión de waterpolo o una pista de atletismo, ¿no? O de correr, pues puede ser interesante que se beba un zumo de naranja. ¿Por qué? Porque le ayudará a reponer esa energía que previamente ha consumido, le ayudará a hidratarse, le dará ese aporte extra de vitaminas y puede ser una buena opción. Sin embargo, si somos un adolescente o somos personas que tenemos un estilo de vida sedentario, que tendemos a incrementar de peso, etcétera, beberse un zumo de naranja todas las mañanas, pues no será la mejor opción, precisamente por lo que comentabas tú antes, ¿no? Al
exprimir la naranja, aunque nos comamos después la pulpa dentro del zumo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el hecho de masticar hace que poco a poco también se vayan activando las señales de saciedad. Sin embargo, si bebemos el zumo y sobre todo, como bien Marc estaba diciendo en verano, fresquito el zumo de naranja, nos lo bebemos súper rápido. Sí, sí. Un vaso, a lo tonto, son 2 naranjas. Sí. Pero si comparamos el tiempo que podemos tardar en bebernos un vaso, en comernos 2 naranjas masticadas con su fibra y con su todo, es que antes acabas a reventar con una naranja y media. Dices que yo no puedo más, ¿no? Ahí está. Entonces siempre tenemos que valorar cuál es la situación de cada uno. Pero sí que es verdad que la recomendación, debido a que cada vez hay más proporción de exceso de peso, pues esa recomendación es comerla entera mejor que en zumo. Y bueno, ya que estamos hablando de alimentos así que puedan en un momento determinado saciar o no, ¿los frutos secos engordan? Los ¿Te frutos dan secos, saciedad? los frutos secos son yo los consideraría súper alimentos, ¿no? Que están súper de moda también, pero realmente los hemos tenido toda la vida y tienen una calidad nutricional excelente, sobre todo las nueces, debido a su cantidad en omega 3. Tienen muchísima fibra y proteínas, aparte de gran cantidad de grasa, ¿no? Entonces eso hace que realmente sea un alimento muy saciante. Entonces, eso incluso nos puede ayudar a controlar el peso. Lo que sí que tenemos que controlar o vigilar es la cantidad que consumimos y sobre todo el tipo de fruto seco. ¿Y quién puede hacer eso? Porque cuando abres una bolsa de cacaos con salados, Aquí está el que no se tema. acaba Ahí la donde está bolsa, el tema Aquí es real. donde Claro. está el tema. Por eso hacía la mención de el tipo de frutos secos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un fruto seco, un cacahuete sí. natural tostado tiene un determinado sabor. Si le añadimos sal, tenderemos a comer más, Sí. ¿no? Y Entonces, pelados, ya claro. y pelados efectivamente, o recubiertos de miel, O por recubiertos, ejemplo. sí, también. Entonces, como ya le estamos añadiendo ese exceso de sal, ese exceso de azúcar, a nuestro cerebro se hiperestimula y entonces lo que quiere es consumir más y más. Entonces acabamos consumiendo más cantidad. Son adictivos. Son adictivos, efectivamente. Todo lo que tenga grasa, todo lo que tenga sal y exceso de azúcar, a nuestro cerebro, vamos, le encanta y siempre va a querer más y más. Por eso es lo que tú decías, Marc. Abres la bolsa, empiezas a picar y dices que no te das cuenta y te la has comido. Ya no la cierres, haces así una Y ya está, a ¿no? la basura. Y la ya. tiras a la basura. Sí, sí. Pues esto, para evitar precisamente esto, lo que tenemos que procurar es buscar aquellos que son naturales o bien tostados, sin sal añadida, sin que sean fritos, sin que sean rebozados con miel, sin que sean, ¿no? Pues con ningún añadido extra. Me parece muy bien. Las almendras son muy buenas. Sí, Las efectivamente. tostadas son muy buenas. Muy bien, y siguiendo por esta misma línea, ¿la dieta sin gluten adelgaza? ¿Es más sana? Bueno, en los últimos años ha habido un gran boom de la dieta sin gluten, pero realmente no tiene absolutamente nada que ver con la pérdida de peso y esto tiene que quedar muy claro, ¿no? La dieta sin gluten está indicada única y exclusivamente para aquellas personas que tienen la enfermedad celíaca, que es una enfermedad de tipo autoinmune en la que el cuerpo, el sistema inmunitario, reacciona a esa proteína que es el gluten que se encuentra en alimentos pues, que contienen trigo básicamente, aunque hay otros cereales que también lo contienen, ¿no? Se dice que adelgazaba o que adelgaza porque tiene una connotación más healthy, más saludable, pero eso realmente no es así y está completamente desmentido. Además, si nuestros adolescentes pues quieren consumir más sin gluten sin tener ningún tipo de problema con el gluten, pues no solo encarece más la lista de la compra también, ¿no? Que con la situación que estamos viviendo pues no es lo mejor. No es más saludable, sino también al contrario, porque al final estamos consumiendo productos ultraprocesados sin gluten, es decir, pan sin gluten, croissants sin gluten, galletas sin gluten, etc. Es el tipo de alimento, no es el gluten per se. Muy bien. A mí me han dicho, Carlos, que aparte de ser un experto referente en el abordaje nutricional de los adolescentes, también eres un referente en patología digestiva. Bueno, también me dedico a ello, sí, la verdad es que... Y yo tendría una pregunta que a lo mejor a nuestros adolescentes que le pasa mucho porque es muy frecuente, ese dolor abdominal. ¿Es bueno utilizar una dieta baja en FODMAP? Antes de utilizar
cualquier tipo de dietoterapia o de dieta tipo restrictiva, sobre todo en una población en la que se está desarrollando, como decíamos al principio del programa, lo que debemos hacer es, que ya lo he comentado, es analizar qué tipo de alimentación está llevando. Porque realmente estamos viendo, y cada vez hay más estudios, de que una alimentación rica en alimentos ultraprocesados o alimentos como, bueno, sin frutas ni verduras, ¿no? Básicamente a base de carne roja, embutidos, pan blanco, leche y así, sin ese contenido de alimentos vegetales, pues tiende a ser más frecuente tener problemas digestivos, dolor abdominal, gases, distensión abdominal, alteración en el ritmo deposicional, tender más al estreñimiento, tener más a la descomposición. Entonces, antes de realizar una dieta tan estricta y un poco draconiana, ¿no?, que dificulta incluso a nivel familiar la conciliación en las comidas, pues tendríamos que valorar cuál está siendo el estilo de vida de la persona en concreto que tenemos delante. Entonces, a partir de ahí, hacer primero pequeñas modificaciones que no le dificulten mucho su día a día, porque siempre lo que tenemos que hacer es hacer las cosas fáciles a las personas, ¿no? Claro. Y más si ya nos encontramos mal, no necesitamos que nos ponga la vida más complicada de lo que ya tenemos. Y sobre todo también, pues un poco buscar esa conciliación familiar. Por lo tanto, la dieta baja en FODMAP la dejaría solo para aquellos casos en los que ya nos hemos cerciorado en que pues hay una alimentación equilibrada, hay un estilo de vida saludable, ha cumplido todas esas recomendaciones generales que se dan, pero aún así el paciente no mejora. Entonces, en ese momento se podría plantear el hacer una dieta baja en FODMAP. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, hablando de dietas, a mí me gustaría preguntarte si para hacer una buena dieta, antes de empezar la dieta hemos de comprar una báscula y pesar todos los alimentos. La verdad es que no es para nada necesario el hecho de tener una báscula y estar pesando los alimentos que comemos o no. Simplemente haciendo el hecho de limitando la cantidad a un plato, por ejemplo, hay una estrategia en nutrición que utilizamos que es el plato de Harvard, en la que cogemos un plato de un palmo de diámetro aproximadamente. Sí. Entonces, la gracia de esta estrategia es que solo en un plato ya te cabe absolutamente todos los nutrientes, ¿no? Entonces, cogemos ese plato y la mitad del plato tendrán que ser vegetales, verduras, del tipo que uno quiera, las que más nos gusten. Un cuarto del plato que sean cereales, es decir, arroz, tubérculos tipo la patata, el boniato, legumbres, lo que nosotros queramos. Y el otro cuarto del plato proteínas, es decir, huevo, carne, pescado, algo de queso. Entonces, en ese plato ya tenemos todos los nutrientes sin necesidad de pesar los alimentos y ya en unas cantidades que te saciarán y que te ayudarán a conseguir a lo largo de la semana ese déficit para lograr esa pérdida de peso. Y la persona que está acostumbrada a comer mucho más, se va reeducando, el estómago va comprendiendo que tiene que ir comiendo menos, bueno, que está comiendo menos. ¿Se va reeducando la persona? Es algo realmente muy complicado, pero sí, al final el estómago es un músculo tónico. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros lo forzamos mucho, se va haciendo cada vez más grande. Si nosotros lo vamos poco a poco reeducando, puede que se vaya haciendo un pelín más pequeño. Pero para eso lo que tenemos que hacer es, por eso en las dietas para pérdida de peso se incrementan las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas dan más sensación de saciedad, porque cuestan mucho más de digerir. Entonces, no es que tengamos que focalizarnos en si el estómago se me hace pequeño o se me hace grande, no, el estómago es el que es, puede que se haya hecho un pelín más grande, ¿no? Pero sí que el hecho de incrementar más las proteínas pues nos puede dar esa sensación de saciedad y por lo tanto nos puede ayudar a regular o mantener las raciones algo más pequeñas para conseguir esa pérdida de peso. A ver, ¿las grasas vegetales son más sanas que las grasas animales? Es decir, ¿la margarina engorda menos que la mantequilla? A ver, en realidad cuando hablamos de grasas tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de grasa siempre nos aporta la misma cantidad de energía. Por lo tanto, si la margarina puede venir de origen vegetal, ¿sí? Son aceites que han sido hidrogenados, que ahora explicaremos qué es, tiene una determinada cantidad de energía. Si nos comemos la misma cantidad de mantequilla, pues lo mismo. Es como, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de hierro o 1 kilo de paja, no? Pues pesan exactamente lo mismo, nos aportan la misma energía.
¿Para qué sirve la grasa? La grasa sirve para realmente pues, absorber vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la D, la K y la E, que son imprescindibles. La grasa forma parte de las membranas celulares y también es imprescindible para la generación de hormonas. Uy, en esa etapa de adolescente, las hormonas que están revolucionadas, ¿no? Efectivamente, es muy importante, pero entramos otra vez en los matices, el tipo de grasa. No son los mismos las grasas saturadas y las grasas trans, que siempre estamos cansados de decir que incrementan el riesgo cardiovascular, pueden incrementar los niveles de colesterol LDL en sangre y promover también la obesidad, procesos inflamatorios, etc. Y este tipo de grasa se encuentra en esos alimentos que han sido pues ultraprocesados, ¿no? Fabricados por el hombre, etc. Y aquí entrarían en esta categoría precisamente esas margarinas. Las margarinas es un producto alimenticio en el que pues cogen aceites vegetales de distinta índole y lo que hacen es hidrogenarlos, es decir, pasan de una estructura que hace que sean líquidos a temperatura ambiente a que sean sólidos. Y al aplicar ese proceso tecnológico, se producen las grasas trans. Entonces, respecto a la mantequilla, también es rica en grasas saturadas, pero también las contiene de forma natural. Por lo tanto, en ese sentido, yo personalmente, ambos serían unos productos a consumir de manera ocasional, pero casi que prefiero la mantequilla antes que la margarina. Y sobre todo, en el día a día utilizar el aceite de oliva virgen extra, que aprovechar que ya tenemos aquí una joya de la gastronomía y de la dieta mediterránea, Sí, señor. que sea nuestra grasa principal de adición. Sí, por eso se produjo en estos últimos días con la situación que había de la huelga y demás, todo el mundo consumiendo, ¿no? Comprando aceite para guardar, ¿no? Sí, efectivamente. De girasol se agotó. Nos Yo creo que de las manos. gente compró aceite de girasol que no lo usan, pero por tenerlo... Por tenerlo. Es que nunca se sabe. Durante la primera parte de la pandemia le dio al papel higiénico, ¿no? Y ahora también, pues nos también. ha tocado el aceite de girasol. Has hablado antes de las verduras, que son buenas congeladas. Con el pescado podríamos decir lo mismo. Ahora se vende mucho pescado congelado. También, e incluso es interesante que sea ultra congelado, no solo porque se mantiene la calidad del producto, sino porque también previene de infecciones como el parásito, el anisakis, que tiene. Entonces es una buena idea consumir pescado congelado. Sí. Muy bien, chicos, pues nada, hemos Ya llegado estamos. al final del Pasado programa. superrápido. Se nos ha hecho muy breve, pero bueno, el próximo jueves nos volveremos a Más encontrar y y mejor. tendremos mucho más información sobre adolescencia. Muchas gracias Muchas gracias. y hasta el jueves. Adiós. Jueves, adiós.